Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola, y yo soy Mary y hoy os traigo un cómic muy especial que es Prometea de Alan Moore, que se trata de una novela gráfica de fantasía, misticismo y ciencia ficción, realmente una mezcla así un poquito muy extraña, que es una serie de 32 números que fue publicada entre 1999 y 2005, que está guionizada por Alan Moore, por supuesto, y dibujada por J.H. Williams III. Originalmente se publicó en American Best Comics. Es una serie que ha tenido muchísimo éxito y que siempre está en publicación prácticamente. Ha sido republicada en diferentes formatos y es una serie que mezcla la realidad con la ficción, creando así una metaficción muy interesante y muy extraña que va más allá de la rotura de la cuarta pared que se dice y que realmente incluso llega a confundir el lector sobre lo que es realidad y lo que es ficción. En España está siendo actualmente publicado por ECC Comics con esta edición deluxe que tengo yo, que tiene esta funda de plástico y está dividida en 3 tomos de casi 400 páginas cada uno. Son unos cómics que son caros porque este, por ejemplo, tiene un precio de 44 euros y todos rondan más o menos estos precios. Y cada uno de ellos tiene diferentes tipos de extra que, de acuerdo con la editorial, son inéditos en España. Este primer tomo lo que tiene es el guión original del número 3 de Prometea, así como las páginas originales entintadas. Por otro lado, el tomo 2, a mí quizás son los extras que me gustan más porque muestra todo el proceso creativo a la hora de hacer las portadas y algunas ilustraciones, que a mí, como me gusta muchísimo el arte, pues me interesa muchísimo. Y finalmente, en el tomo 3 hay un póster gigante con el número 32 porque está como pensado como 2 ilustraciones gigantes que luego se dividen en las páginas. Entonces, en ese número pues te viene el número 32 en el formato comic book normal y además con este póster por delante y por atrás. Y en los extras, por un lado, te explica todo el proceso creativo de hacer este número 32 y lo que es más interesante de estos extras sin duda es que hay varios números inventados de las diferentes adaptaciones de Prometea ficcionales que han habido a lo largo del siglo XX y que se trata en el cómic y que Alan Moore te vende como si fuese algo real. Con respecto al guión de Alan Moore, la verdad es que la premisa es muy original porque, como os digo, juega con esta metaficción que ya nos engaña desde el principio a confundir al lector respecto a lo que es real y lo que no es real, puesto que ya empieza con una introducción antes del cómic en sí, hablando de las publicaciones anteriores que han representado a Prometea durante todo el siglo XX, desde la literatura a diferentes tipos de cómic, como si realmente fuesen reales y realmente tú te lees esto y te crees que han existido de verdad. Y luego cuando yo me puse a buscar y vi que realmente no había existido, me sorprendió. Es decir, que es que realmente a mí me engañó porque, claro, yo no vivía en el siglo XX y no sabía si había existido o no una adaptación de Prometea en esos momentos. Y luego nos explica que Prometea en realidad es una entidad que vive en otra realidad que se conoce como la inmateria, que sería el mundo de la imaginación y de la ficción, y que se ha encarnado a lo largo de todos estos años en diferentes personas que han conseguido conectar de alguna forma especial con ella. Y estas encarnaciones se han encargado pues de luchar contra fuerzas oscuras y su función final, su objetivo final de la última encarnación es precisamente traer su apocalipsis particular, que por supuesto no es el que se describe en la Biblia. Es una obra cuya premisa es genial, como veis. A mí la verdad es que el primer tomo, este recopilatorio, me encantó, me lo leí súper rápido, pero que a partir del segundo tomo, pues Moore, que como sabréis o no, si no os lo digo yo, que Moore es un brujo, se considera un mago del caos y como tal pues tiene una visión filosófica y sobre todo mágica y cabalística muy personal, y esta obra se acaba convirtiendo en su elemento propagandístico de toda esta moral. ¿Y qué pasa? Que a partir del tomo 2, estas visiones filosóficas, mágicas y místicas se comen toda la historia y se vuelve muy denso, se hace muy pesado de leer. De hecho, hacía muchísimo que no me pasaba que con un cómic, bueno, sobre todo con el segundo, que por las noches muchas de ellas se me caía encima de la cara y este tomo duele muchísimo, así que se me hizo muy, muy largo.
porque la historia me interesaba, como os digo, pero es que estos episodios se hacen tan eternos porque duran capítulos y capítulos y capítulos y solamente hay algún capítulo por en medio que te deja respirar, que, bueno, es que hay un momento que desconectas de lo que te están contando si realmente no te interesa, e incluso quien tenga estas creencias seguramente no coincide completamente con las de Alan Moore y se vuelven pesadas, porque así como en otras obras, pues de vez en cuando entraba pues en una diatriba de estas místicas e ideológicas, aquí son capítulos enteros y de hecho es algo que en general ha sido muy criticado, que se utilice este cómic como un elemento propagandístico de las filosofías personales de Alan Moore, puesto que oscurece el cómic. Para mí lo destruye un poco porque la trama realmente y las ideas son muy buenas. No creo que esto tuviese que desaparecer por completo, por supuesto que no, sino que creo que tendría que haber encontrado un equilibrio y una forma de introducirlo en la trama que fuese muchísimo más orgánica, porque realmente es una obra que si no tuviese este elemento negativo sería prácticamente redonda, porque realmente la idea es muy buena y el arte es impresionante, de lo mejor que he visto en muchísimos años. Y mira que este último año he visto cosas muy buenas, pero es que realmente la fusión de todo es impresionante. Por otro lado, también es una cara crítica al comercialismo y al materialismo que nos traen las nuevas tecnologías y la sociedad de información, que esto es algo que no satura el cómic y que por lo tanto es bienvenido, y que en el caso de la sociedad que representa en el cómic pues lo lleva a un límite prácticamente distópico de la sociedad que presenta y que no está tan alejado de lo que puede suceder en el futuro. Estas críticas en concreto se presentan a través de anuncios, altavoces, referencias, los anuncios que salen en carteleras gigantes, así que están muy bien metidos y te permite pues apreciar los detalles que te da toda esta información. En cuanto a la narrativa gráfica y al dibujo de J.H. Williams, la verdad es que para mí este es el punto fuerte, pero con diferencia del cómic, porque es simplemente espectacular, como os he dicho antes. Utiliza todos los recursos narrativos y técnicas de dibujo y visuales que existen en este mundo para adaptar la narrativa y el dibujo a lo que está sucediendo en el cómic en su trama, porque como va pasando a través de diferentes realidades, utiliza estas técnicas precisamente para mostrar diferentes tipos de realidades que funcionan realmente muy bien. Esto hace que ningún número sea igual que el anterior, incluso dentro de un mismo número que hayan diferentes representaciones, y precisamente por ello, jugando con este juego visual, trabaja muchísimo con las páginas dobles, que en general son muy buenas y están muy bien utilizadas. Lo que pasa que en ocasiones es difícil seguir el orden de lectura de los bocadillos porque siguen formas en espiral y movimientos extraños, sobre todo cuando están en las esferas mágicas, que hace que, bueno, que quizás tienes que releer un poco, pero que sin duda este pequeño contratiempo pesa muchísimo menos que la espectacularidad gráfica que te aporta esa página. Los fondos son hiper detallados y muy diferentes seguramente que es lo que te esté presentando. Por ejemplo, cuando está en la ciudad hay muchísimos elementos, muchísimas luces, muchísimos colores, porque precisamente cada cartel y cada entradilla está pensada para sobresaturar de información al lector, la sobresaturación que viven los ciudadanos que viven en esa sociedad hipertecnificada, y que precisamente por esta sobresaturación rige una inmoralidad y una falta de ética muy abundante. Por otro lado, cuando se traslada a la inmateria, a la zona de la fantasía, a la zona mágica, los fondos acompañan esta sensación de irrealidad y fantasía o misticismo cuando va a otros lados, saturando las máquinas de información, pero en este punto lo que satura es el simbolismo y las referencias esotéricas que deja Moore por allí, y que realmente pues si sabes algo de este tema pues ves muchísimas cosas. Por otro lado, el diseño de personajes también es espectacular, es inmejorable. Es que ya os digo que a nivel gráfico esta serie es simplemente una pasada y que simplemente por ello ya vale la pena tener uno de estos cómics. Los personajes son muy diferentes entre ellos, todos son muy originales y estilizados, en ocasiones incluso llegan a ser preciosistas o hiperrealistas, y muchas veces hacen que cada página sea prácticamente una ilustración porque es un estudio muy detallado y con una técnica muy depurada. Por ejemplo, la encarnación de Prometea se presenta como alguien que está por encima de la humanidad, inalcanzable, mientras que el resto de personajes, incluso aquellos que tienen poderes, se presentan como mundanos en comparación con cualquier encarnación de Prometea. En cuanto a la tinta de Mick Gray, la verdad es que también hace un muy buen trabajo porque tiene un control de la línea también prácticamente perfecto y funciona muy bien con el dibujo de Williams III porque resalta todo lo que tiene que resaltar pero sin ningún tipo de detrimento para el dibujo, y
Además, el tipo de línea que utiliza pues ayuda a dar este estilo de época que buscaban Moore y Williams III del toque de las revistas pulp, especialmente en las portadas que realmente son una pasada y que parecen una portada de revista de esos años. Y finalmente el color, que es a manos de diferentes artistas, acompaña siempre el efecto deseado que se busca de hiperrealismo, de fantasía, de sobresaturación y que precisamente varía según lo que se muestra y que es muy intencionado que se muestren este tipo de técnicas diferentes. Si están en la materia, pues por supuesto el color es muchísimo más irreal y que depende de lo que esté mostrando, pues son colores pastelosos o bien todo lo contrario, son colores brillantes y psicodélicos. Y por otro lado, si están en la realidad, estos colores en general son muchísimo más apagados, son tonos oscuros, a no ser que hayan luces, trasladándonos a la ciudad distópica y la sociedad fallida que presenta el cómic, que sin duda recuerda muchísimo a Gotham City de Batman. Y bueno, luego cuando termine de explicaros y haceros la reseña ya os enseñaré algunas páginas de este cómic. En referencia al mundo, este cómic transcurre prácticamente en lo que se puede considerar una sociedad distópica, que es el Nueva York de 1999, de cuando se publicó este cómic, pero un mundo muy diferente al que había en ese momento. En este mundo, la materialidad y la sobresaturación de la tecnología y de la información ha llevado a que la humanidad esté completamente desconectada de las emociones que no están ligadas a uno mismo, es decir, esas que sean egocéntricas, generando así una sociedad un poco sociopática porque hay una clara falta de empatía y por ello la violencia es prácticamente algo que está aceptado o que por lo menos pasa y no preocupa demasiado a la ciudadanía. La tecnología además lo invade todo hasta el punto de que los héroes y villanos son todos ellos científicos y en Nueva York, donde transcurre la acción, se suceden continuamente diferentes ataques de villanos que parecen salidos de Gotham, como os he dicho, y que causan grandes destrozos y muchísimas víctimas que, pasado el momento, no parece preocupar extremadamente a la población y aún menos al alcalde. Estos villanos son a su vez combatidos por un grupo de superhéroes que se llaman los 5 tipos estupendos, aunque uno de ellos es una mujer, que la verdad están más ocupados consigo mismos y las discusiones que tienen entre ellos que en ser realmente eficaces y eficientes en su lucha contra el crimen. Y que de forma muy graciosa pues se dedican a vigilar la ciudad volando en una especie de plataforma muy extraña que tiene que ser muy poco funcional. La ciudad está dominada precisamente por luces y altavoces que provienen de esta tecnología que transmiten continuamente información que por supuesto llega a un punto que esta sobresaturación hace que a nadie le importe nada porque todos los ciudadanos están saturados de ella y siendo prueba de la indiferencia que esto provoca es que los alcaldes que va teniendo Nueva York son personas que no hacen su trabajo porque son incompetentes sino que simplemente llaman la atención y son personas estrambóticas, siendo en el momento el alcalde Sonny Baskerville, que es una persona con decenas de personalidades que por supuesto no es alguien funcional para poder gobernar. Uno de los motivos continuos en estas vallas publicitarias de las que os he hablado antes es el gorila Yorika, que es un personaje inmensamente gracioso que entendemos tiene algún tipo de serie y que está continuamente autocompadeciéndose, es decir, salen bocadillos de cosas que seguramente imitan los sentimientos de la población de la ciudad que, como os he dicho, está completamente desconectada y cada uno piensa en el mismo. Y es este estado decadente de la sociedad precisamente lo que hace surgir a la nueva encarnación de Prometea, que tendrá finalmente como función llevar el apocalipsis a este mundo fallido. Y ya entrando en la reseña en sí, antes del primer número, como os he dicho, pues aparece esta introducción de Alan Moore que nos engaña, en la que nos explica que Prometea se ha ido representando a lo largo de este último siglo en la literatura y en los cómics de diferentes maneras, presentando esto como si fuese algo real y siendo su cómic una más de estas representaciones que vienen, introduciendo así pues su primer elemento metaficcional, porque realmente tú lees esto y te crees que es cualquier otro tipo de introducción y que te está diciendo algo que es real, como en el resto de los cómics. La acción se inicia en el siglo V después de Cristo, en la que vemos una turba cristiana que persigue a un mago en el Egipto de la época helenística, que le dice a su hija pequeña, que no se dice la edad, pero que tendrá unos 10 años, que se llama Hipatia, que huya al desierto esperando que los dioses antiguos la salven. Aunque él muere asesinado, hay que decir que bueno, lo provoca un poco, pero la cuestión es que su hija acaba deambulando por el desierto y finalmente es encontrada por estos dioses antiguos que abren un portal a otra dimensión, el mundo de la inmateria, avisándola que si decide cruzarlo, dejará de ser una niña y se convertirá en una historia. Cuando ella finalmente decide entrar, deja de ser Hipatia y dice que se llama Prometea.
La historia inmediatamente se traslada al presente del cómic, el Nueva York ficcional de 1999, donde vemos a dos estudiantes universitarias que están discutiendo su trabajo final, Sophie y Stasia, y precisamente es Sophie quien es la protagonista de este cómic y está haciendo un trabajo sobre las diferentes representaciones que se han hecho de Prometea desde el siglo XVIII y precisamente está preparando una entrevista con Barbara Shelley, que es la viuda del guionista del cómic de la última encarnación de Prometea. Sin embargo, una vez llega a su casa, Bárbara no está dispuesta a hablar y de hecho le dice que deje ir el tema y justo cuando Sophie se ve con la puerta cerrada en las narices y se va desanimada, se encuentra con los 5 tipos estupendos que están llevando a cabo pues sus inspecciones, que le preguntan si ha visto algo extraño. Ella dice que no, pero nada más separarse de ellos, vemos como que hay una sombra que está yendo por allí, que se separa de las paredes, la intenta coger y finalmente la empuja desde lo alto del edificio, pero en último momento es salvada por la aparición de nada más que Prometea, que la coge en el aire. Prometea lucha contra la sombra y después revela su identidad a Sophie, se identifica como Prometea, explicándole su origen a Egipto y cómo fue llevada a la inmateria y cómo se convirtió en una historia viva y que a lo largo de la historia precisamente se ha encarnado en aquellas mujeres que han podido canalizar a Prometea de algún modo, ya sea porque ellas mismas han conectado con su historia a la hora de escribirla o dibujarla, o bien a través del escritor o el artista masculino que lo ha hecho. En ese momento es cuando Sophie se da cuenta de que se trata en realidad de Bárbara, que se convirtió en la encarnación de Prometea debido a su marido, y le explica que la sombra que la persigue es un Smee que quiere matarla porque cree que ella será la próxima encarnación de Prometea, puesto que desde la muerte de su marido cada vez le cuesta más convertirse en ella. Le explica que para poder convertirse tiene que escribir pensando en Prometea y mientras Sophie está haciendo esto precisamente aparece un nuevo Smee que ataca a Bárbara, la hiere, pero justo en ese momento Sophie consigue convertirse en Prometea y matar a la sombra, llevando a Bárbara al hospital donde, a pesar de la medicina avanzada que tienen, nada que ver con lo que tenemos nosotros ahora mismo, no consiguen curar estas heridas que tendría que ser sencillo de curar. Abrumada y aún convertida en Prometea, Sophie se dirige a donde se encuentra su amiga Stasia, que está en un concierto de La Cojera, donde se presenta, por supuesto, como Prometea, porque en realidad cuando le explica a Stasia lo que ha pasado, le dice que en esos momentos, no sabe cómo volver a convertirse en Sophie. Mientras tanto, el ocultista Benny Solomon, que es quien ha enviado a estas sombras, a estos Smee, envía a 2 demonios ya para que maten a Sophie y la atacan dentro de esta sala de conciertos en la que está con Stasia, pero por suerte ella consigue defenderse a pesar de que no sabe realmente cómo funciona nada, pero con la mala patada de que cuando estos demonios huyen a la inmateria, su amiga Stasia es arrastrada por el vórtice que se abre. Desesperada, pues se va a ver a Bárbara para explicarle lo que le ha pasado y ella le dice que lo que tiene que hacer es acceder a la inmateria, que puede hacerlo fácilmente porque Prometea ya pertenece allí, que lo único que tiene que hacer es imaginársela. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser que Prometea no sepa nada de todo esto? Y es que Prometea olvida todo cada vez que se reencarna y tiene que reaprenderlo. La cosa es que finalmente Prometea consigue ir a la inmateria, lo que se conoce como la tierra mágica y vaporosa, y en concreto pues llega a la zona donde vive la Caperucita Roja, con quien se encuentra, y poco después se encuentra allí a Stasia, pero también se encuentra al lobo feroz. Pero consiguen escapar precisamente imaginando que están de vuelta a la realidad. Una vez de vuelta, Prometea consigue llevar a cabo la transición a Sophie, pero debido a todo este esfuerzo se acaba desmayando. Ya entrando en el número 4, vemos que Bárbara cada vez está peor y que por ello decide entrar en la inmateria para reunirse con el resto de Prometeas que viven en una zona de esta tierra mágica y vaporosa que no pueden entrar las sombras, entiendo, y les explica su situación y su preocupación por Sophie, la nueva encarnación de Prometea, precisamente porque cree que no está nada preparada y que ella va a morir sin poderla preparar. Por su lado, Sophie y Stasia están en la biblioteca investigando sobre Prometea, donde se encuentran con un brujo, con Jack Fausto, que se acerca a Sophie al principio con unas intenciones así ambivalentes, pero que finalmente en los próximos capítulos será precisamente él quien introducirá a Sophie en la magia para que pueda entender cómo todo está conectado a través de ella, cómo funciona el árbol de la vida y la cábala, cómo funciona la inmateria y cómo se relaciona con la realidad y especialmente qué es el otro mundo, este árbol de la vida donde hay las diferentes esferas. Información que será necesaria para su misión y que es la fuente de estos capítulos eternos sobre todos estos temas.
Después de esto vuelven al hospital con Bárbara y allí Bárbara y Sophie entran en la inmateria para que Bárbara le pueda presentar al resto de Prometeas y cada una de ellas le explicará una parte de lo que supone ser Prometea y los recursos que tiene y cómo usarlos, ya que cada una de ellas representan un valor diferente, un aspecto diferente de esta Prometea, porque al final, o sea, lo que potenciaron es lo que necesitaban según la época histórica en la que se encarnaron. Por un lado está Margaret Taylor Case, que fue la primera encarnación del siglo XX y que fue quien ayudó a los soldados de la Primera Guerra Mundial, pero que todo este dolor pues pudo más que ella. Por otro lado está Brace Bannock, que representa la espada y la acción y que se deja llevar siempre por sus impulsos guerreros y la rabia. Por otro lado está Bill Wolcott, que en realidad se trata de un hombre, pero que consiguió canalizar él mismo a Prometea y representa precisamente el espíritu y la humanidad con su personalidad cautelosa y tranquila. Y mientras Sophie está haciendo este viaje por la inmateria, su cuerpo en el mundo real está en coma, por lo que ha aparecido su madre, Stasia, y están todos ahí rodeándola. Y además en este mundo real, pues las cosas no están yendo demasiado bien y cada vez se están poniendo más peligrosas. Y es que, por un lado, los 5 tipos estupendos están preocupados por la nueva aparición de esta heroína científica que no se ha puesto en contacto con ellos, por lo que la están buscando, a la vez que su némesis, el muñeco pintado, que es una representación del Joker realmente, está causando graves incidentes y de hecho uno de ellos mismos ha resultado gravemente herido. Por su lado, Benny Solomon ha decidido pues ir a por todas e invocar a prácticamente todo el infierno para atacar a Sophie en el hospital, por lo que Sophie, cuando se da cuenta de lo que está pasando, no solamente vuelve ella para encarnarse en Prometea, sino que consigue que las otras Prometeas posean temporalmente a las diferentes mujeres que se encuentran en su habitación, a Stasia, su madre, y una enfermera random que pobrecita iba por allí, además de Bárbara. Lo que pasa que tras este esfuerzo y conseguir repeler a los demonios, Bárbara muere y estos demonios huyen introduciéndose por la boca del alcalde, porque claro, es el refugio ideal una persona que tiene tantas personalidades. Al mismo tiempo que está sucediendo esto, se está produciendo el ataque del muñeco pintado que hace volar medio hospital por los aires, matando entre otras personas al propio Benny Solomon y bueno, todos estos acontecimientos harán que Sophie se concentre en buscar a los atacantes que han provocado la muerte de Bárbara y que están detrás de Solomon, porque Solomon al final era una persona contratada, y en descubrir todo este mundo mágico gracias a la ayuda de Jacques Fausto. Y aquí voy a dejar la explicación, os he explicado más o menos hasta el número 9, así que queda muchísimo por delante, pero antes de cerrar, por supuesto, os voy a enseñar algunas páginas de un cómic que realmente a nivel gráfico vale muchísimo la pena. Aquí se ve la ciudad loca de Nueva York, aquí podéis ver los 5 tipos estupendos, cuando Hipatia se encuentra con los dioses antiguos, cuando Sophie se transforma por primera vez, la tierra mágica y vaporosa, con el lobo y Caperucita Roja, las diferentes Prometeas. Aquí una doble página con una narración así un poco peculiar. Aquí, por ejemplo, pasa a una narración vertical. En estas páginas hay una transición entre la realidad y la irrealidad y como podéis ver, pues utilizan muchísimas técnicas diferentes. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos, que en el ámbito de los cómics lo siguiente va a ser Batman Superman Enemigos Públicos de Jeff Loeb y después el manga de Hellsing de Kota Hirano. Y por otro lado, en el ámbito de los libros, lo siguiente va a ser Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, Palabras radiantes de Brandon Sanderson y Clara y el sol de Kazuo Ishiguro. Nos vemos en el siguiente vídeo.